Venga, chúpate 8. ¡Qué tramposo! ¡No se vale tirar 2 más 4! Cuando lo haces tú, vale, cuando lo hago yo, no. ¿Y si jugamos a otra cosa? ¿A qué? ¿Al fornite? No, al fornite no, es 31 de octubre. ¿Qué pasa? Pues que es Halloween, se cuentan historias de miedo. Vale, guay. Pero si tú eres un cagao. Si soy más valiente que tú. Mentira. Verdad. Mentira. Verdad. Mentira. Verdad. Mentira. Verdad. Mentira. Verdad. Mentira. ¿Verdad? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué? ¿No erais tan valientes? ¡Va! ¿Quién empieza? Va, comienzo yo. Os voy a contar una historia que está basada en hechos reales que os vais a cagar. Va, venga, voy a por unas velas. En el invierno de 2016, un chico se puso a investigar la famosa leyenda de Vicente, el hombre desaparecido al que, según Foro Coches, podías invocar si decías 3 veces su nombre delante de un espejo. Vicente, Vicente, Vicente. ¡Hostia! Este chico vio a Vicente aunque fuese un solo segundo, pero sus amigos no le creyeron. Va, Raúl, a la derecha. Tío, espabila que estás en negativo, ¿eh? Espera un momento. Lo que él no sabía es que Vicente no descansaría hasta acabar con la persona que le invocó. No sé, tío, me ha parecido escuchar algo. Va, fuerte, que la tenemos ganada ya. El nombre de Vicente es muy feo. ¿Por qué no otro? Por ejemplo, Rosalía, Rosalía, Rosalía. Malamente. O como de la peli que vi el otro día. William, William, William. ¡Por la libertad! ¿Queréis dejarme contar la historia? ¿Quién eres tú? Pues nada, aquí, que vengo a matarte, pero con tanto disfracito y tanta hostia, no hay quien mate a alguien. ¿Tanto tiempo metido en un espejo? ¿Salgo? Para disfrazarme. Pues si os he peleado dentro. Esa historia no da miedo. Ya no queda miedo. Imagínate qué te pasa a ti. Sí, bueno, a mí me ha dado un poco de miedo. Alejandro, ¿quieres ser el siguiente? Vale, la mía va a ser la más terrorífica. Esto es un señor que se levanta por la mañana. Es el día de las elecciones. Entonces va a un colegio y coge la papeleta de... No, Alejandro, vivimos en una democracia y como tal, no deberíamos transmitir mensajes de odio a través de un medio audiovisual que debería promover el pensamiento libre de cada individuo. ¿Eh? Que cuentes una historia de miedo de verdad. Suéltame, por favor. Tranquila. Esto será rápido. No te va a doler nada. Por favor, suéltame. Esto está listo. Tranquila. No te va a doler apenas. Por favor. Solo un momento. Os lo dije. Mi historia es la mejor. Bueno, la mía también es muy buena. ¡Vamos! ¡Soltadme! Si vas a ser muy bueno para los niños. No, ya he sido un niño bueno. Habértelo pensado 2 veces. Aquí lo tiene, jefe. Tal y como lo pedía. Vaya. ¿A quién tenemos aquí? Pequeño Raúl González Loxán. Porque yo he sido un niño bueno. Has copiado en un examen al pequeño Pavandí. No te has comido las verduras. No puede ser. ¿Has cruzado rojo un semáforo? Chicos, a la hoguera, hagan cargo con él. No, por favor, no. Venga. No, por favor. Y eso, chicos, es lo que os pasará como no hagáis caso a vuestros padres. No, quema. Y al cabo de unos años... Venga chicos, a dormir ya, va. ¡Jo!